El drama te espera. Solo en Echoes of Drama. Imagínate a tu exnovia que no te soporta. A tu esposa que huyó de ti y a tu principal colega rival cuando se reúnen todos en una misma casa. ¿Qué podrían hacerle, señor? Veamos qué es lo que pueden hacer. Park, después de revisar las conversaciones del grupo y ver que Yeon no había enviado nada problemático, recuperó los mensajes eliminados y descubrió que quien lo hizo fue otra chica y que Yeon no tenía la culpa de nada. Entonces se asomó por la ventana y la vio corriendo en medio de la lluvia. Fue tras ella rápidamente hasta el laboratorio y la ayudó a cubrir las papas de la lluvia. Cuando terminaron, ella le pidió que se cambiara de ropa, aprovechando que había uniformes especiales del laboratorio. Entonces le propuso comer juntos, ya que a ella le rugía el estómago de tanta hambre. De hecho, ambos se sentaron juntos a comer. Park le preguntó por qué había venido tan tarde. Yeon le explicó con toda sinceridad que vino por el cultivo, y que si se hubiera tardado un poco más, el esfuerzo de meses se habría perdido en segundos. Además, como estas investigaciones costaron muchísimo dinero, definitivamente tenía que venir. Park se sorprendió mucho porque ese no era su trabajo y no obtendría ningún beneficio ni ascenso por esta ayuda. Además, ella sabía que dejaría el trabajo pronto. A pesar de todo esto, vino y quiso ayudar de cualquier forma. Yeon se sintió avergonzada porque realmente era la primera vez que pensaba en esas palabras. Es decir, que estaba ayudando sin recibir absolutamente nada a cambio. No te hablo a ti. Sí, a ti, que la miras y te da pereza incluso ayudar a preparar el desayuno. Lo importante es que, más allá de toda esta devoción, cada vez que Park miraba a Yeon, quería decirle, casémonos. Realmente me he enamorado. Pero como de costumbre, sus colegas de trabajo llegaron en el momento equivocado, con la excusa de que venían a salvar el cultivo. Si el cultivo los hubiera esperado, se habría suicidado por tanto descuido. Yeon se fue a dormir, pero todos sus pensamientos estaban con Park, quien también seguía pensando en ella y en su comportamiento. Al día siguiente, Han y Juan vieron llegar un auto extraño del cual bajó una chica con maletas. No solo eso, sino que ella le preguntó por la casa de Park y él pensó que era su novia. Pero cuando Juan vio que ella abrió la puerta con tal facilidad porque conocía la contraseña, dijo que seguramente ella era su novia sin ninguna duda. Esa chica era Ean, la amiga de la infancia de Park. El asistente de Seok la estuvo vigilando hasta que llegó y fue a informarle. En cuanto a Juan, apenas vio a Yeon, le contó lo sucedido. Pero Yeon fingió no darle importancia y le dijo, ¿quién podría amar a este Park? Pero tras pensarlo por 3 segundos seguidos, se dio cuenta de que a muchas chicas les podría gustar, empezando por ella misma. Entonces bajó corriendo para vigilar la situación junto a Juan, quien los observaba a través de las cámaras de seguridad. Park le preguntó a Anne el motivo de su honorable visita a su casa, y ella le confesó que no tenía dinero. Esto se debía a que su madre aún no sabía que había regresado de su viaje. Por eso no quería usar su tarjeta de crédito, para que su madre no la descubriera. El cobarde de Seok congeló el saldo de la tarjeta que ella usaba. Y como no conocía a nadie más que pudiera hospedarla, acudió a él porque no estaba satisfecha en ese momento. El bondadoso Park no encontró ninguna otra solución. Se le ve advirtiéndole que ese exceso de sociabilidad que tiene, él no la quería para nada allí, y le dijo que si invitaba a alguien a la casa, la echaría y les pediría a ambos que se fueran. Entonces Anne le dijo, ¡qué vergüenza! No me hagas quedar mal frente a los extraños. ¡Ay, por Dios! En cuanto Park salió, Anne notó que Juan y Yeon la observaban, así que se puso a mirarlas y a hacerles señas, con toda la frescura del mundo. Fue a tocarles la puerta mientras ellas estaban aterradas por una posible pelea. Se presentó como Anne y les dijo que estaban invitadas a su fiesta de bienvenida esa noche. Como si Park no la hubiera estado regañando y dándole las condiciones de su casa hace apenas un segundo y cuarto. Y por supuesto, ellas fueron. ¿Acaso alguien encuentra noticias frescas como estas y no va? Por la noche, efectivamente se reunieron frente a la casa. Con su fuerte carácter, hizo que fuera Park quien les llevara la comida. Anne no paraba de hablar sobre Park. Yeon se enfureció tanto que no pudo contenerse. Se acercó a él y le dijo lo mentiroso que era y cómo intentaba acercarse a ella para pedirle que fueran pareja.
Le dijo que ya había otra mujer en su vida desde hace tiempo. Lo despreció profundamente y se fue a sentar a su lugar. Fue entonces cuando Ann finalmente decidió presentarse y les dijo cuánto sentía lástima por Park, ya que eran amigos desde hace mucho tiempo, y que no podía imaginar que hubiera una mujer sensata, en su sano juicio, a la que le gustara a él. Al ver a todos tan sorprendidos preguntándole si no eran pareja, ella respondió: claro que no, solo somos amigos de hace años, y yo no estoy loca para andar con Park. Y se puso a contarles los detalles de su amistad. En ese momento, Yeon se moría de la vergüenza. Park no dejaba de mirarla de reojo con una sonrisa, tras confirmar que ella estaba celosa. En ese momento, el asistente de Seok fue a verlo y le contó sobre los movimientos de su esposa y el lugar donde se estaba quedando. Pero a Seok no se le pasó por la cabeza, ni en un 1%, que ese lugar fuera el mismo pueblo donde vivían Park y Yeon. Por su parte, Yeon decidió pasar la noche con sus papás porque no quería que nadie le viera la cara después de lo que pasó hoy. Mientras estaba sentada buscando trabajo, vio que la empresa Jun le había enviado un correo electrónico para trasladarla a un puesto diferente al que tenía, lo cual la alegró mucho. Al día siguiente se lo contó a sus colegas, quienes se pusieron tristes porque ella no se quedaría con ellos. Pero ella estaba feliz, y eso no fue todo, sino que fue a la reunión en la empresa y allí se encontró con sus compañeros que se habían trasladado con ella. Después de la reunión, Seok la detuvo formalmente y le pidió que lo acompañara a la oficina. Allí, Seok cometió la estupidez más grande desde el inicio de la serie. No diré que de su vida, porque parece tonto por naturaleza. Le informó a Yeon que él fue quien la recomendó para ese puesto, y que así ella seguiría trabajando entre el laboratorio y la empresa. Yeon, como siempre, rechazó cualquier trabajo que viniera de su parte, pero Seok le dijo que no lo hacía por ella. Realmente siente lástima por ella. Es decir, que él se convirtió en director ejecutivo de una empresa lujosa mientras ella seguía sin encontrar un trabajo digno para ganar algo. Es sumamente vergonzoso. En ese momento, Yeon se quitó el reloj y le exigió una disculpa en lugar de darle una paliza como en el pasado. Se quitó los zapatos, lo persiguió por la oficina y lo llenó de insultos. Ahí fue cuando entendí por qué la dejó. Definitivamente tenía que separarse de ella. Por segunda vez, lo único que lo salvó de sus manos fue la entrada de Park, quien se sorprendió de ver a Yeon allí, y ella le dijo que estaba discutiendo asuntos con el director Seok, pero que él la estaba molestando mucho. Pero Park le recordó que él era su jefe directo y que debía informarle si necesitaba cualquier cosa. Se notaba que estaba triste o celoso por ella. Sí, eso es lo más probable. Cuando salió a tomar algo afuera, escuchó a los empleados hablar sobre el director ejecutivo que obtuvo el puesto por casarse con la hija de la dueña de la empresa, y entendió que, obviamente, hablaban de Seok. En ese momento, Han se iba de fiesta con Ana a un bar que a ella le gustaba. Apenas Juan se enteró, se puso muy celosa, y empezó a inventar excusas para que Han no fuera. Pero él insistió, se fue y la dejó, lo que la molestó aún más. Yeon, por su parte, fue a comer a un restaurante cercano, al lado de la empresa, donde todos los empleados solían ir a comer. Por casualidad Park estaba allí y ella fue a sentarse a su lado. Cuando él la confrontó diciéndole que debía haberle avisado si algo le molestaba. Yeon, que tiene la cabeza como una papa, no entendía. Él pensaba que ella se sometería y quería aprovechar que era su jefe para darle órdenes. Entonces surgió en ella el espíritu de mujer fuerte. Lo regañó y le dijo cosas que no se dicen ni siquiera estando a solas. Mucho menos en un restaurante grande lleno de empleados de la empresa. Park se disculpó y se fue después de que Yeon lo regañara e insultara literalmente frente a todos. Por la noche, cuando Yeon regresó de nuevo a la ciudad, se sentó con dos de sus colegas y les contó lo sucedido, y que se trasladaría a la empresa a finales de este mes. Se quedaron bebiendo, llorando y recordando sus momentos juntos, y se despidieron de Yeon. Esa misma noche, Park escuchó un ruido extraño, como si alguien se moviera o un crujido, un sonido de esos que salen en las películas de terror. Entonces se asustó y grabó el sonido. Al día siguiente, fue a preguntarle a Han por el origen de ese ruido,
Pero Yeon decidió jugarle una broma muy pesada. Le dijo que no escuchaba nada y le hizo creer que él era el único que oía ese ruido. Le dijo que era una mala persona y que tal vez eran voces de espíritus. Que si ella muriera, lo perseguiría por todas partes para atormentarlo. Pero a Park no le importaron sus palabras y se fue a la oficina. De pronto volvió a escuchar el ruido. Se levantó rápido de su escritorio y encontró manchas rojas en la alfombra. Y había muchas otras manchas rojas. Siguió las manchas. Abrió la puerta de la oficina y se puso a gritar. Pero solo se encontró con 2 lugareños que también se asustaron por los gritos. Le pidieron disculpas a Park y se fueron. En ese momento, Park casi se muere de miedo. Las mujeres del pueblo bajaron rápidamente a hablar con el subdirector diciendo que no sabían qué hacer. Cuando llegó el director del laboratorio, les preguntó qué pasaba. Resulta que ayer aprovecharon la ausencia del director Park para entrar a su oficina. Acostarse, comer, beber y usar cremas y mascarillas. Y a una de ellas se le cayó el esmalte de uñas rojo en la alfombra. Y esa era la razón de las manchas rojas. Además, una de ellas se cayó con la silla y la rompió. Por eso la silla rechinaba cuando Park se sentaba. Tenían miedo de que Park descubriera la verdad para que no las obligara a pagar la silla, ya que era muy cara. Por miedo al alto precio de la silla, el director las abandonó y huyó diciendo: «Este es problema de ustedes». ¡Qué director tan valiente y heroico! En cuanto a Park, como no había dormido ayer por el miedo, se quedó dormido en la oficina. Si no fuera porque alguien lo llamó para decirle que era tarde, se habría quedado durmiendo tranquilamente. Salió de la oficina y volvió a escuchar el ruido. Como era de noche y estaba todo en silencio, el sonido se hacía más fuerte, especialmente estando solo en ese ambiente aterrador. Incluso mientras caminaba, seguía oyendo el ruido por todas partes, hasta que vio un papel volando que se pegó a su auto. Se asustó y resultó ser el anuncio de un chamán experto en genios y demonios. Y pensó que era una señal. Al día siguiente, cuando Yeon, Juan y Han fueron a su casa, encontraron al chamán allí y a Park aterrorizado mientras realizaban rituales de exorcismo. Entonces Yeon salió corriendo, agarró a Park y le dijo que eran unos estafadores y que ella también escuchaba ese ruido. Que solo era el sonido de un tipo de ave llamada codorniz blanca, cuyo canto es así, y por eso escuchaba el ruido en todas partes, ya que técnicamente estaban en medio del bosque. Cuando le mostraron un vídeo del ave haciendo su sonido, resultó ser el mismo que él oía. Park se molestó tanto que rechazó las disculpas de Yeon. La dejó y se fue. Y por supuesto, todos la culparon a ella por haberle causado ese terror. Ella intentó enviarle un mensaje para disculparse, pero él no le respondió. Así que fue a tocarle la puerta de su casa para intentar pedirle perdón. Pero él tampoco le hizo caso. Y le dijo: «Ya que quieres jugar, está bien, juguemos». Le dijo que su disculpa no era aceptada, y que dejaría que su conciencia la atormentara hasta que él decidiera perdonarla. Al día siguiente, vio que Yeon le había dejado una bolsa con manzanas y una nota diciendo que lo sentía. Entonces Park tomó la manzana, la cortó y la puso frente a la casa de ella, diciéndole: «Tu disculpa no es aceptada». Cuando ella fue al trabajo, le llevó muchas bebidas, pero Park no la recibió y fue a traer un carrito entero de bebidas él mismo. Y repartió bebidas gratis a todos en el laboratorio. Cuando fue a lavar su auto, encontró a Yeon lavándolo como una forma de disculparse. Pero Park tomó el auto de ella y se puso a lavarlo para no quedarle debiendo ningún favor. Y siguió lavando y frotando hasta la mañana. Por otro lado, cuando Seok vio a la directora Yuan, como de costumbre se pusieron a regañarse mutuamente. Pero logró entender por lo que decía Yuan que An se había ido a quedar con su amigo de la infancia. Y el más cercano a su corazón, Park. Así que Seok corrió a revisar la información y descubrió que ella estaba realmente con Park. Y se dirigió rápido al lugar que le indicó su asistente. Cuando tocó el timbre, se sorprendió al ver que era Yeon quien le abría la puerta. Yeon lo agarró del cuello. Se lo llevó lejos y le pidió que se fuera rápido, que ella lo alcanzaría. Efectivamente, lo siguió en bicicleta hasta las afueras del pueblo y le preguntó por qué la había seguido hasta allí. ¿No era suficiente con tanto asedio y asco? Pero Seok le dijo que venía por Park y se sorprendió de que esa fuera la casa de ella. Y que todos ellos
Park y Yeon, no, e incluso su ex esposa An, vivían en la misma casa. Seok casi sufre un colapso nervioso y físico. Algo así podría acabar con él. Pero Yeon no creía que él hubiera venido por Park. Lo regañó, le pidió que se fuera del pueblo y regresó a casa. Entonces Park la llamó y le dijo que ella se había esforzado hoy y que él ya la había perdonado. Porque había lavado el auto muy bien. Y Yeon se rió cuando miró hacia el balcón de Park y lo vio allí parado. Se quedó hablando con él y se miraron mutuamente. Y parece que realmente se han enamorado. Incluso Yeon no pudo dormir ese día. Y Seok, por supuesto, tampoco pudo dormir para nada. Así que llamó a su asistente y se quedaron pensando en cómo separar a Yeon y An. Al día siguiente, Park reunió a todo el equipo para decirles que tenía un plan muy importante que todos debían conocer. Y les habló de un tipo de papa que sería la que cultivarían de ahora en adelante. Es decir, que la papa en la que habían trabajado durante 15 años se había acabado. Y que trabajarían en la nueva variedad, especialmente porque era más económica. Y además, el tamaño del tubérculo era grande. Además, Park les trajo 2 muestras de papas fritas tipo chips hechas con los mismos pasos y todo igual. Una hecha con las papas del laboratorio y la otra con la variedad de la que hablaba Park. Yeon, por supuesto, era la que más se oponía a esta idea. Y ella misma se levantó a probar los 2 tipos. Y para su sorpresa, descubrió que tenían el mismo sabor. No había ninguna diferencia en absoluto. El equipo salió a pensar en una forma de aceptar lo que Park había hecho. Pero Yeon vio que su director ya se había rendido. Y estaba resignado a la opinión de Park. Porque él tenía razón. En realidad, el asunto era más grande que un simple laboratorio pequeño en un pueblo pequeño. Esta era una gran empresa y una fábrica. Y necesitaban trabajar y obtener ganancias. Pero Yeon se entristeció porque el esfuerzo y el trabajo de su director durante todos esos años se perderían así por una sola decisión de Park. Entonces se le ocurrió una idea genial. Fue al almacén y tomó un tipo de papa, a la que ya le habían hecho pruebas antes. Corrió hacia Park y les dijo que estaban de acuerdo y que no tenían problemas en trabajar con la variedad que él estaba cultivando ahora. Pero que había otra variedad llamada Maru con la misma calidad y tamaño que la que él quería. Además, esta también tardaba menos tiempo en cultivarse y podía adaptarse a todos los entornos. Y que ella la había enviado a un pueblo vecino donde la temperatura era muy alta. Y cuando se cultivó allí, se dio en el mismo tiempo y con el mismo tamaño sin verse afectada por el clima. Y le pidió a Park que le diera a este tipo de papa un plazo de solo 2 años. Lo cual era poco tiempo considerando que estaban probando una nueva variedad. Y a Park le gustó mucho la idea. Entonces Yeon dijo que cosecharían el próximo mes y que entonces él vería los resultados. Pero al recordar que el próximo mes ya no estaría en el laboratorio, se puso muy triste y Park también se entristeció. Entonces Yeon le pidió que fueran ahora mismo a ver las papas en el lugar de cultivo. Y efectivamente, fue a poner sus cosas en el auto. Park llegó y dijo que iría con ella. En ese momento, sus colegas empezaron a sospechar de ellos. Especialmente de Park. No, también, cuando Yeon se apoyó en Park al bajar del auto. Dijeron que seguramente había una historia de amor entre ellos. Y como Yeon había dicho que era imposible que saliera con alguien que trabajara con ella. Y que si lo hacía, que la llamaran Yeon la tonta. Dijeron que seguramente obtendría ese apodo muy pronto. Seok estaba revisando el Instagram de su esposa cuando vio una foto de ella reunida con Park. Se quedó muy nervioso y logró entrar a la página de Yeon. Abrió sus fotos y se quedó mirándola. Entendimos entonces que aún la amaba tanto que, cuando sonó el teléfono, se puso tenso y se cayó de la silla por el susto. En cuanto a Park y Yeon, se fueron en su auto y se quedaron hablando por el camino. Yeon descubrió que Park es una persona muy sensible, que ama los dibujos animados y llora con total normalidad cuando ve una escena conmovedora. También resultó que escucha la misma música que ella, y ella estaba muy contenta de que él fuera una persona tan dulce. Y se notaba que tenían muchas cosas en común. Por otro lado, vimos a Juan, quien al ver que Han todavía guardaba fotos y cosas de las fiestas de Anne, se molestó mucho con él. Se enojó y subió a su habitación. Él la siguió y le preguntó qué pasaba. Juan se dio cuenta de que estaba celosa.
pero seguramente era porque habían sido amigos por mucho tiempo. Entonces Han rompió su silencio y peleó con ella. Nos enteramos de que la amaba desde hacía muchísimos años, que se le había declarado varias veces, la primera cuando tenían 19 años, y que ella siempre lo rechazaba, e incluso había salido con varias personas, y ahora venía a pelear con él y a tener celos justo cuando él decidió finalmente estar con otra y pensar un poco en sí mismo. Juan se sintió mal, se acercó a él, le pidió disculpas y le confesó que realmente le gustaba, pero que tenía miedo de que su amistad se viera afectada. Finalmente, le confesó su amor y ambos se hicieron novios. Volviendo a Yeon, se quedó dormida en el auto por el largo viaje. Cuando bajó a ver a Park, lo encontró midiendo el tamaño del fruto que produce el camout y no la papa. Se quedó riendo y bromeando con él, y se lo llevó para ir a ver de qué trataba esa papa. A la mañana siguiente, vimos a todo el equipo del laboratorio de papas parado alrededor del auto de Park. Esto fue porque él y Yeon llegaron anoche muy tarde y, por el cansancio, se durmieron en el auto tomados de la mano. Cuando sus colegas llegaron y los vieron, se quedaron rodeando el auto en estado de shock. El primero en hablar fue el director del laboratorio, quien les dijo que, si eso era real y estaban en una relación, él sería el primero en oponerse, porque consideraba que Park era una persona astuta y mañosa, a diferencia de la buena de Yeon, que hace todo con espontaneidad. También les dijo que fingieran ignorancia y actuaran como si no hubieran visto nada para no avergonzarlos. Mientras ellos hablaban, sonó el teléfono de Park y tanto él como Yeon se despertaron. Cuando salieron del auto, encontraron al director del laboratorio y a todos los empleados acostados en el suelo, fingiendo que hacían ejercicios. Yeon se tiró al suelo con ellos sin entender absolutamente nada. Él fue a la empresa porque Seok lo llamó y se quedó hablando con él. Seok insistía mucho en que Park se mudara del lugar donde vivía. Incluso le dio las llaves de una casa que había alquilado para él. Cuando Park se negó y le dijo que estaba estable y cómodo en ese lugar, Seok empezó a lanzar indirectas. Le preguntó por qué vivía en la misma casa que una empleada suya. Y que, si alguien de la empresa se enteraba, sería un riesgo para la reputación de ambos. Park escuchó esas palabras con atención. Y, literalmente, su forma de tratar a Yeon comenzó a cambiar por completo. Por la noche, Yeon vio a Park sentado en su habitación e intentó llamarlo. Pero él no le respondió, lo cual la molestó. Cuando An lo vio molesto, intentó provocarlo para que hablara, pero él la ignoró. Entonces ella se puso a arrugarle las camisas y a ensuciar la casa. Pero en cuanto ella llegó a su cama, él no pudo aguantar más y le contó todo. Y realmente ella fue la única que logró sacarle los secretos. Cuando él le contó el asunto, ella le dijo que debía ser valiente y dar el paso, ya que finalmente Dios lo había bendecido con el amor de alguien. Yeon, por su parte, fue a la empresa porque ya iba a empezar su trabajo allí. Cuando se sentó en el descanso del almuerzo, notó que todos los empleados hablaban mal de ella. Decían que ella era la exnovia del director Seok, quien la dejó para casarse con otra. Y aquí recordamos todo lo que pasó Yeon después de que Seok la dejó y difundió malos rumores sobre ella. Por supuesto, todos empezaron a rechazarla, a hablar mal de ella y a alejarse, porque Seok se había convertido en el yerno de la dueña de la empresa. Es decir, nadie podía oponérsele. Esto fue lo que la hizo dejar la empresa originalmente, porque no podía lidiar con la situación. Cuando Seok la llamó, ella fue a la oficina con los ojos llenos de lágrimas. Se quitó el zapato y le dijo, si vuelvo a ver tu número en mi teléfono, te rompo la cabeza. Le advirtió que si no le decía algo útil, lo mataría literalmente. Él le informó que Park ya había firmado la aprobación de su renuncia. Ella se extrañó de que Park hubiera hecho eso y regresó a casa destrozada. Y pensó que Park también estaba jugando con ella. Pero cuando encontró la maceta de flores de la que le había hablado, que era muy rara, fue a su casa llorando y le preguntó por qué hacía eso. Y que no sabía si él estaba interesado en ella o no. Entonces Park le confesó que le gustaba y que, de hecho, quería dar un paso más en su relación. Hasta aquí llega esta parte. Nos vemos en la próxima parte. Nos vemos en el próximo vídeo. Tu suscripción nos ayuda a seguir creando.